Entonces, ¿todo este tiempo me has estado ocultando la verdad? La mañana había comenzado como tantas otras en la vida de Julián Ramírez. Se levantó temprano, preparó café mientras su esposa Laura aún dormía y sus 3 hijos corrían por la cocina discutiendo por quién se quedaba con la última rebanada de pan tostado. A primera vista, era una familia común, con sus risas, con sus pequeñas peleas, con esa rutina que parecía darles estabilidad. Pero aquel día no era un día cualquiera. En el bolsillo de Julián descansaba una cita médica que llevaba semanas temiendo. El resultado de unos análisis que, aunque él lo ignoraba, cambiarían para siempre su vida. En el hospital, el olor a desinfectante se mezclaba con el murmullo constante de voces apagadas. Julián caminaba por el pasillo con pasos inseguros, mirando las puertas cerradas y los letreros luminosos. Cada paso le pesaba como si arrastrara una cadena invisible. El médico, un hombre mayor de cabello entrecano, lo recibió con gesto serio. Lo hizo pasar a su despacho y le ofreció asiento. Julián notó de inmediato el tono distinto, esa gravedad que los médicos adoptan cuando saben que lo que van a decir no se olvida jamás. «Señor Ramírez», comenzó. «Sus análisis son concluyentes. Lamento informarle que parece azospermia irreversible». Julián frunció el ceño, confundido. ¿Qué? El doctor suspiró. «Significa que usted no produce espermatozoides. Biológicamente es imposible que pueda engendrar hijos». Las palabras se clavaron como un cuchillo helado. Julián sintió cómo el mundo se detenía a su alrededor. Su primera reacción fue reír, una risa nerviosa, incrédula. «Doctor, eso no puede ser. Tengo 3 hijos. 3, ¿entiende?» El médico lo miró con compasión, pero no con duda. «Lo sé, pero científicamente es imposible. Sus resultados no dejan lugar a error». Julián se levantó de golpe, tambaleándose. «Usted está equivocado. Tal vez se confundieron de muestra». «No, señor Ramírez. Hicimos la prueba 2 veces. El resultado es el mismo». El pasillo parecía infinito cuando salió del consultorio. La gente pasaba a su lado, ajena a la tormenta que estallaba en su interior. A cada paso, las risas de sus hijos resonaban en su memoria como un eco cruel. «Papá, ven a jugar. Papá, mira lo que dibujé. Papá, ¿me ayudas con la tarea?» ¿Cómo podía ser posible que ninguno de ellos llevara su sangre? De camino a casa, se detuvo en un parque. Se sentó en un banco y miró a los niños correr tras un balón. Sintió un nudo en la garganta. Pensó en sus propios hijos, el mayor con su carácter fuerte, la niña de en medio siempre soñadora y la pequeña que no soltaba su mano ni un instante. Los amaba con cada fibra de su alma. Pero ahora la duda lo corroía. ¿Qué soy yo para ellos? ¿Un padre o solo un extraño que paga las cuentas? Al llegar a casa, lo recibió un ambiente cálido. La pequeña corrió hacia él con los brazos abiertos. «Papá, mira lo que hice en la escuela». «Es hermoso, hija», respondió con voz temblorosa. «Es hermoso». En la cocina, Laura lo esperaba. Sus movimientos eran precisos, casi calculados mientras cortaba verduras. Al verlo entrar, le lanzó una sonrisa rápida, aunque sus ojos no mostraban la misma alegría. «¿Qué te dijeron los médicos?» Julián dudó. Podría haber mentido, pero la verdad le pesaba demasiado. «Me dijeron que nunca pude tener hijos». Laura se quedó inmóvil por un segundo. El cuchillo tembló en su mano, pero enseguida retomó la compostura, como si nada hubiera pasado. «Eso no tiene sentido. Seguro fue un error». «No fue un error», replicó él con voz grave. Lo repitieron 2 veces. Un silencio denso llenó la cocina. Laura apretó los labios, evitando mirarlo a los ojos. Esa noche Julián no pudo dormir.
Escuchaba la respiración tranquila de Laura a su lado, mientras en su mente se acumulaban imágenes, recuerdos, sospechas. Se levantó y bajó al salón. Encendió una lámpara tenue y abrió un cajón del escritorio. Allí encontró papeles desordenados, sobres de facturas, recibos, entre ellos una carta doblada varias veces. La desplegó con manos temblorosas. Reconoció de inmediato que no era su letra ni la de su esposa. Decía: «Lo nuestro fue un error, pero cada vez que los veo, sé que son parte de mí. No puedo negar lo evidente. Esos niños llevan mi sangre». Julián dejó caer el papel como si camara. El aire se le escapó de los pulmones. Las palabras daban forma a su peor pesadilla. Subió las escaleras despacio, con el rostro desencajado. Miró a sus hijos dormir, ajenos a la tormenta. Se detuvo junto a la cama de la pequeña, acariciando su frente. Una pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Quién eres en realidad? Al día siguiente, enfrentó a Laura. Los niños estaban en la escuela. En la sala, con la carta sobre la mesa, la miró fijo. «¿Quién es él, Laura? ¿Quién es el hombre que escribió esto?» Ella palideció, pero intentó mantener la calma. «No sé de qué hablas». Julián golpeó la mesa. «No me mientas. Los médicos dicen que nunca pude tener hijos, y aquí está escrito, con todas las letras, que alguien más los engendró. Quiero la verdad». Laura respiró hondo, como si cargara una losa sobre sus hombros. «No puedo decirte quién es». Esa respuesta fue peor que cualquier confesión. Julián la miró con rabia y dolor. «Entonces yo la descubriré. Te lo juro, descubriré quién se atrevió a destrozar nuestra familia». La cámara invisible de esta historia se aleja en ese punto. La tensión flota en el aire como una tormenta a punto de estallar. Julián no sabe aún qué descubrirá, ni hasta dónde lo llevará la verdad. Pero una cosa es segura: la vida de él, la de Laura y de esos 3 niños jamás volverá a ser la misma. Y el espectador, atrapado por el suspenso, solo puede preguntarse: ¿quién es el verdadero padre de esos niños? ¿Y qué precio habrá que pagar cuando se revele su identidad? Las horas posteriores a la confrontación fueron un infierno silencioso en la casa de los Ramírez. Julián apenas hablaba. Laura caminaba como un fantasma, y el eco de los relojes marcando cada minuto parecía más ruidoso que cualquier grito. Los niños, inocentes, percibían la tensión en el aire sin comprenderla. Julián se encerró en sí mismo. Había jurado descubrir la verdad, y ese juramento se transformó en una obsesión. Cada mirada de Laura, cada llamada telefónica, cada salida al supermercado, se convertía en una pista a seguir. La duda lo devoraba. ¿Quién era el hombre que había ocupado su lugar en la sombra? Una noche, mientras Laura se duchaba, Julián revisó su bolso. Se sentía sucio hurgando entre las pertenencias de su esposa, pero la desesperación lo arrastraba. Entre cosméticos y recibos, encontró un sobre sin remitente. Dentro había fotos, imágenes borrosas, tomadas en interiores, en las que se veía a Laura junto a un hombre de espaldas. No era él. El corazón de Julián latía con fuerza. Reconoció un detalle escalofriante. La silueta del hombre, aunque difusa, mostraba un porte elegante, trajeado, con un reloj caro brillando en la muñeca. No era un desconocido cualquiera. Cuando Laura salió del baño, Julián escondió las fotos y fingió estar leyendo. Pero en su interior ya no había marcha atrás. Seguiría las huellas de ese hombre hasta el final. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de espionaje improvisado. Julián observaba con disimulo, tomaba notas mentales, buscaba coincidencias. Una tarde, decidió seguir a Laura cuando dijo que iba a visitar a una amiga. Condujo a distancia, con las manos sudorosas aferradas al volante. La vio estacionar frente a un edificio elegante, muy distinto al barrio humilde donde vivían. Laura entró con paso nervioso. Minutos después, la vio salir,
acompañada de un nombre. El aire se le congeló en los pulmones. Reconoció la figura, el porte altivo, la sonrisa calculada. No podía creer lo que sus ojos veían. Ese hombre era Martín Delgado, el director general de la empresa donde Julián trabajaba desde hacía más de 15 años. Martín era un personaje conocido en la ciudad. De familia adinerada, siempre había estado rodeado de lujos. Sus empleados lo temían y lo admiraban al mismo tiempo. Su reputación de empresario implacable estaba teñida por rumores de escándalos que nunca salieron a la luz. Y ahora ese hombre, el mismo que se paseaba entre oficinas con aire de superioridad, parecía ser el verdadero padre de los hijos de Julián. La sangre se le agolpó en la cabeza. Una mezcla de rabia, humillación y asco lo sacudió. Durante años, mientras él trabajaba horas extras para llevar comida a la mesa, su jefe había ocupado en secreto el lugar más sagrado, el de padre en su propia casa. Esa noche Julián no pudo contenerse más. En la sala, con el rostro enrojecido por la ira, enfrentó a Laura de nuevo. «Lo vi, Laura», dijo con voz ronca. «Te vi salir con Martín». Ella se quedó de piedra, sin palabras. «Dime que no es cierto», suplicó Julián con lágrimas en los ojos. «Dime que me equivoco». Pero no hubo respuesta. Los recuerdos se agolparon en la mente de Julián. De pronto, todos los gestos del pasado adquirían un nuevo significado. Los ascensos que nunca llegaban, las reuniones extrañas, las miradas esquivas de Laura cuando hablaban de Martín. Todo encajaba en un rompecabezas perverso. Se encerró en su habitación, temblando de impotencia. Miró su reflejo en el espejo y apenas reconoció al hombre que veía. Sentía que su identidad entera se derrumbaba. Ya no era esposo, ya no era padre, era solo un espectador de una farsa cuidadosamente montada. Al día siguiente, en la oficina, enfrentarse a Martín fue una tortura. El empresario, con su traje impecable y su sonrisa arrogante, saludaba a todos como si nada. Cada palabra que salía de su boca era veneno para Julián. «Ramírez, necesito ese informe en mi escritorio antes del mediodía», ordenó con voz seca. Julián lo miró fijamente, conteniendo las ganas de gritarle en la cara lo que sabía, pero se mordió los labios. No tenía pruebas contundentes. No todavía. Aún no es el momento. Primero debo asegurarme, y cuando lo haga, todo caerá sobre él como una avalancha. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio, Julián tomó una decisión. No se conformaría con sospechas ni con medias verdades. Si Martín Delgado era realmente el hombre detrás de todo, debía tener cuidado, porque estaba frente a alguien poderoso, acostumbrado a manipular y a destruir vidas. Pero Julián no era el mismo hombre ingenuo de antes. El dolor lo estaba transformando en alguien capaz de arriesgarlo todo por descubrir la verdad. Miró a sus hijos, que reían sin imaginar la tormenta que se cernía sobre su hogar. Juró en silencio a protegerlos, aunque la verdad que estaba a punto de destapar los destrozará a todos. La cámara invisible de esta historia se aleja de la mesa familiar. Se ven las manos de Julián apretando con fuerza los cubiertos, mientras en su mente se gesta un plan. El espectador, atrapado en la tensión, solo puede preguntarse: ¿qué hará Julián ahora que sospecha que el verdadero padre de sus hijos es su propio jefe? Los días posteriores fueron una tortura silenciosa para Julián. Cada mañana se levantaba con la misma sensación de estar atrapado en una pesadilla, de la que no podía despertar. Veía a sus hijos reír, pedirle ayuda con la tarea, llamarlo papá con la inocencia de quienes no sospechan nada. Y sin embargo, en lo más hondo de su alma, la duda lo desgarraba como un cuchillo invisible. Laura, por su parte, evitaba mirarlo a los ojos. Su sonrisa era forzada, sus gestos mecánicos. La relación entre ambos se había convertido en una coreografía fría, en la que cada uno sabía qué papel fingir frente a los niños. Pero cuando estaban solos, el silencio era un muro imposible de escalar. Un viernes por la tarde, ocurrió el hecho que lo cambiaría todo. Julián llegó a casa antes de lo habitual porque una reunión se había cancelado en la oficina. Aparcó su coche en la calle y al entrar,
escuchó voces. Reconoció de inmediato la de Laura, y otra masculina, baja, firme, cargada de esa seguridad arrogante que le erizaba la piel. Martín Delgado. Se quedó paralizado junto a la puerta, conteniendo la respiración. «Laura», decía Martín, «te lo advertí. Tarde o temprano él sospecharía». «No debiste venir aquí», replicó ella con tono nervioso. «Los niños podrían vernos y Julián también. Él no tiene por qué saber nada. Mientras no hablemos de más, seguirá siendo el idiota útil que paga las cuentas». El mundo de Julián se derrumbó en un instante. Las palabras atravesaron su pecho como cuchillas. Idiota útil. Eso era para ellos. Eso era para el hombre que había dedicado su vida a amar y cuidar a su familia. Quiso entrar gritando, golpear a Martín hasta hacerlo sangrar, pero se contuvo. El instinto de supervivencia lo detuvo. Martín no era solo un hombre, era su jefe, un hombre con poder, con contactos, capaz de aplastarlo si lo enfrentaba sin pruebas. Así que retrocedió en silencio, salió nuevamente y esperó en la esquina de la calle hasta que vio a Martín marcharse en su auto de lujo. Solo entonces volvió a entrar. Laura fingía normalidad preparando la cena, como si nada hubiera pasado. Julián la observó en silencio, con el corazón ardiendo de rabia. Esa misma noche, el detonante se encendió del todo. Julián recibió una llamada inesperada. Era Clara, una compañera de trabajo con la que había compartido oficina durante años. «Julián», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo, es sobre Martín». El corazón de Julián se aceleró. «¿Qué pasa con él?» «No por teléfono. Ven mañana al café del centro, te mostraré algo». Colgó sin dar más explicaciones. Julián pasó la noche en vela, devorado por la ansiedad. ¿Qué podía tener Clara que implicara a Martín? Al día siguiente se encontraron en el café. Clara, visiblemente nerviosa, sacó un sobre manila del bolso y lo colocó sobre la mesa. «No debería tener esto, pero lo encontré por accidente en la oficina de contabilidad. Son documentos que Martín intentó ocultar». Julián abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de transferencias bancarias. Grandes sumas de dinero enviadas mes tras mes a una cuenta a nombre de Laura Gutiérrez, su esposa. La respiración de Julián se agitó. «¿Qué significa esto?» «No lo sé con certeza», dijo Clara, «pero parece que Martín le ha estado enviando dinero desde hace más de 10 años, y no son cantidades pequeñas». El suelo pareció hundirse bajo sus pies. Eso explicaba muchas cosas. Los regalos caros que a veces aparecían misteriosamente en casa, los viajes que Laura decía haber pagado con ahorros, los silencios incómodos cuando él preguntaba de dónde salía el dinero. De pronto, todo encajó. Julián entendió que no solo le habían arrebatado su identidad de padre, también lo habían convertido en un actor secundario en un drama donde él era el último en enterarse. Clara lo miró con compasión. «Ten cuidado, Julián. Martín no es un hombre cualquiera. Si descubre que sabes esto, puede destruirte». Pero en el rostro de Julián ya no había miedo, sino una determinación fría. «No pienso quedarme de brazos cruzados. Ha llegado la hora de que la verdad salga a la luz». Esa tarde, regresó a casa con el sobre escondido bajo la chaqueta. Entró en silencio, como si nada hubiera pasado, pero en su interior, el fuego de la venganza ardía más fuerte que nunca. Laura estaba en el salón, jugando con los niños. La observó con una mezcla de ternura y rabia. La amaba, sí, pero también la odiaba por el secreto que había guardado durante tantos años. Cuando los pequeños se fueron a dormir, él la enfrentó una vez más. «Sé de las transferencias, Laura. Lo descubrí todo». Ella se quedó helada. El color abandonó su rostro. «¿Quién te lo dijo?» «Eso no importa. Lo que importa es que ya no puedes seguir mintiendo. Martín no solo es tu amante, también es el hombre que ha estado comprando tu silencio». Laura rompió a llorar.
pero Julián no sintió compasión. «Quiero la verdad completa», exigió, «y la quiero ahora». Laura, entre sollozos, confesó fragmentos de su historia. Habló de un error del pasado, de una relación que jamás debió ocurrir, de promesas que la atraparon en una red de la que nunca supo salir, pero evitó dar demasiados detalles, como si aún hubiera algo demasiado grande para confesar. Para Julián, esas medias verdades fueron gasolina en el fuego de su furia. Ya no podía seguir viviendo en la sombra, necesitaba pruebas definitivas, algo que no solo desenmascarara a Laura, sino que derribara la fachada de poder de Martín Delgado frente a todos. Esa noche, mientras Laura dormía, Julián abrió el cajón donde guardaba el sobre con las transferencias, lo sacó y lo observó bajo la tenue luz de la lámpara. Era el comienzo de algo mucho más grande. Si esto es real, entonces todo lo demás también lo es. Martín ha estado viviendo una doble vida, y yo voy a ser quien lo exponga. Con el sobre en las manos, comprendió que el detonante ya había estallado. El reloj de la verdad había comenzado a contar los segundos, y nada ni nadie podría detener la explosión que se avecinaba. La cámara invisible de la historia se acerca al rostro de Julián, mostrando la mezcla de lágrimas y rabia en sus ojos. El espectador atrapado solo puede preguntarse: ¿qué pasos dará Julián para convertir esas sospechas en pruebas irrefutables? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar para destrozar la doble vida de Martín Delgado? Colgó sin dar más explicaciones. Julián pasó la noche en vela, devorado por la ansiedad. ¿Qué podía tener Clara que implicara a Martín? El lunes siguiente, Julián llegó a la oficina con el sobre de documentos aún oculto en el fondo de su maletín. Había pasado el fin de semana entero sin dormir, debatiéndose entre confrontar a Martín directamente o esperar el momento justo. La rabia lo empujaba a actuar de inmediato, pero la razón le susurraba que necesitaba un plan. Nada más entrar al edificio, sintió que algo estaba mal. El murmullo de los pasillos, las miradas furtivas de sus compañeros, el silencio incómodo cuando él pasaba. Todo apuntaba a que corría un rumor que lo tenía en el centro de la diana. En la sala de juntas, la escena fue aún peor. Martín estaba allí, impecable como siempre, rodeado de directivos que reían de sus bromas. Cuando vio entrar a Julián, se acomodó en la silla y, con voz fuerte, dijo: «Ah, aquí está nuestro querido Ramírez, el hombre de confianza que siempre llega tarde con sus informes». Las risas resonaron en la sala, y Julián sintió el calor subirle al rostro. Apretó los puños, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra podía ser usada en su contra. La reunión fue una tortura. Cada vez que Julián intentaba intervenir, Martín lo interrumpía con comentarios sarcásticos. «¿Eso es todo lo que tienes, Ramírez?», decía con sorna. «No me sorprende que hayas pasado tantos años en esta empresa sin ascender». Las carcajadas se repetían, y Julián sentía cómo la humillación lo devoraba por dentro. Era como si Martín estuviera disfrutando en público de la misma manera en que lo había destruido en privado. Cuando terminó la reunión, Julián salió con el alma hecha pedazos. En el pasillo, algunos empleados lo miraban con lástima, otros con burla. Para ellos, era solo el subordinado torpe al que el jefe ridiculizaba a placer. Al llegar a casa esa noche, la situación no fue mejor. Laura lo esperaba en la sala, con los brazos cruzados. «¿Qué has estado haciendo?», preguntó con voz dura. «¿De qué hablas?». «Martín vino a verme. Dice que lo estás siguiendo, que lo espías, que incluso lo acusaste de cosas sin sentido». El corazón de Julián se aceleró. ¿Y tú le crees a él antes que a mí? Laura bajó la mirada, pero su silencio fue una respuesta devastadora. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Martín, aprovechando su poder en la empresa, comenzó a cargarlo con trabajo imposible de cumplir, a ponerlo en ridículo en cada reunión, a pintarlo como un incompetente. Lo hacía con la sutileza de un verdugo experto, siempre sonriendo, siempre aparentando que era una broma, pero cada comentario dejaba una herida profunda. En casa,
Laura se distanciaba cada vez más. Apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía era con reproches. Julián se sentía aislado, sin apoyo, como un náufrago en medio del océano. Una tarde, la humillación alcanzó su punto más alto. En una reunión con clientes importantes, Julián presentó un informe que había trabajado durante semanas. Expuso con calma, mostrando gráficas y proyecciones. Cuando terminó, por un momento pensó que todo había salido bien, pero Martín se levantó de su asiento, aplaudió lentamente y dijo con sarcasmo: «Excelente, Ramírez. Solo una pregunta. ¿En qué año vive usted? Porque sus cifras corresponden a hace 2 trimestres». Un silencio helado cayó sobre la sala. Julián revisó sus papeles con desesperación y descubrió que alguien había manipulado los archivos en su computadora. No eran los documentos que él había preparado. Los clientes lo miraron con desconfianza, y uno de ellos murmuró: «Esto es una pérdida de tiempo». Martín fingió indignación. «Lo lamento mucho, señores. A veces mis empleados no están a la altura. Les prometo que personalmente corregiré este error». Las miradas se clavaron en Julián, que apenas podía respirar. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que todo el peso del desprecio recaía sobre él. Esa noche, de regreso a casa, Julián caminaba con los hombros encorvados, como si llevara una carga invisible. Entró sin saludar, se dejó caer en el sillón y hundió el rostro entre las manos. Laura apareció en la puerta, con expresión severa. «Martín me llamó otra vez. Dice que arruinaste una reunión con los clientes más importantes». Julián levantó la cabeza con ojos enrojecidos. «¿Todavía no ves lo que está haciendo? Él está manipulando todo para destruirme». Laura negó con la cabeza. «Lo único que veo es que te estás volviendo paranoico». En ese instante Julián comprendió que estaba completamente solo. No tenía nadie de su lado, ni en la empresa, donde lo ridiculizaban a diario, ni en su propia casa, donde su esposa defendía al hombre que había usurpado su lugar. La cámara invisible de esta historia se acerca al rostro de Julián, mostrando la mezcla de rabia, impotencia y dolor. El espectador siente la misma frustración, deseando que la humillación termine, esperando el momento en que Julián pueda levantarse. Y la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Hasta cuándo soportará Julián la humillación? ¿Qué chispa encenderá la venganza que empieza a gestarse en silencio? Después de semanas de humillaciones constantes, Julián sentía que ya no tenía fuerzas para seguir. En la empresa lo trataban como un inútil. En casa, Laura apenas lo miraba, y en su interior, la duda sobre la paternidad de sus hijos lo desgarraba como un veneno lento. Era un hombre derrotado, viviendo en piloto automático, con la esperanza deshecha. Sin embargo, el destino decidió entregarle una pieza inesperada del rompecabezas. Todo ocurrió una tarde lluviosa. Julián salió de la oficina antes de tiempo, con la excusa de sentirse mal. Caminó sin rumbo por las calles mojadas hasta llegar a un bar discreto en el centro de la ciudad. Necesitaba escapar, aunque fuera por unas horas, de la sombra de Martín. Se sentó en la barra y pidió un café cargado. Mientras lo bebía en silencio, escuchó 2 voces detrás de él. Hablaban en tono bajo, pero lo suficiente como para que las palabras llegaran a sus oídos. «Dicen que Delgado tiene un hijo ilegítimo», comentó uno. «¿Uno solo?», rió el otro. «Si la mitad de los rumores son ciertos, tiene más de los que podemos contar». Julián sintió que la sangre se le helaba. Se giró disimuladamente y reconoció a los hombres. Eran empleados de otra sucursal de la empresa, conocidos por su gusto por los chismes. Lo peor es que algunos de esos hijos ni siquiera saben la verdad. Delgado los mantiene ocultos, manda dinero en secreto y todo el mundo lo cubre porque temen perder su trabajo. Esas palabras golpearon a Julián como un trueno. Era la confirmación de lo que intuía. Martín tenía una vida paralela, llena de secretos y mentiras, y sus hijos podrían ser parte de esa lista oculta. De regreso a casa, Julián no dejó de pensar en lo que había escuchado.
Cuando Laura se fue a dormir, bajó al salón y sacó de nuevo el sobre con las transferencias. Esta vez observó con mayor detenimiento las fechas y cantidades. Notó un patrón. Cada depósito coincidía con momentos clave en la vida de sus hijos: el nacimiento del mayor, la inscripción de la niña en la escuela privada, la operación médica de la pequeña. Cada etapa importante había sido financiada por Martín. No era solo una aventura pasajera, era un control silencioso sobre su familia. El punto de quiebre llegó 2 días después, cuando Julián recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea estaba distorsionada, pero lo que dijo lo dejó sin aliento. Si quieres pruebas de quién realmente es Martín Delgado, ven mañana a medianoche al archivo viejo de la empresa. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Julián dudó. Podía ser una trampa, podía ser una broma, pero en su corazón sabía que no podía ignorarlo. Era la oportunidad que había estado esperando, el primer rayo de luz en medio de tanta oscuridad. A la medianoche, llegó al edificio abandonado que alguna vez había sido la primera sede de la compañía. El lugar estaba en penumbras, con el eco de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Caminó hasta una oficina polvorienta, donde encontró una caja de cartón sobre una mesa. Dentro había carpetas, fotos y documentos. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba el contenido. Allí estaba la prueba que lo cambiaría todo. Copias de partidas de nacimiento donde el nombre del padre aparecía tachado. Fotos de Martín entrando y saliendo de casas discretas. Correos impresos en los que discutía pagos para mantener todo en silencio. Y entre esos papeles, Julián encontró algo que lo dejó sin aliento. Un examen de ADN a nombre de su hijo mayor comparado con la muestra de Martín Delgado. El resultado era innegable. 99,9% de compatibilidad. Las lágrimas le nublaron la vista. El golpe fue devastador, pero al mismo tiempo era el manantial de la verdad que tanto había buscado. Mientras sostenía el documento entre las manos, escuchó un ruido detrás de él. Se giró y vio una silueta en la puerta. Era Clara, la compañera que le había mostrado las transferencias semanas atrás. ¿Tú?, exclamó Julián, sorprendido. ¿Fuiste tú quien me llamó? Clara sintió con gesto grave. Tenía que ayudarte. Yo también fui víctima de Martín. Sé lo que es vivir bajo su sombra. Julián sintió un nudo en la garganta. No estaba completamente solo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba de su lado. Con los documentos en la mano, salió del edificio con una determinación renovada. La rabia que lo había consumido ahora se transformaba en fuerza. Ya no era un hombre derrotado, era un padre dispuesto a desenmascarar a quien le había robado todo. Mientras conducía de regreso a casa, una idea comenzó a germinar en su mente. No bastaba con enfrentar a Laura o discutir en privado. Tenía que exponer a Martín delante de todos, en el único escenario donde no pudiera escapar, en la empresa, frente a sus socios, empleados y clientes. La cámara invisible de esta historia se acerca al rostro de Julián, iluminado por la tenue luz del tablero del coche. Sus ojos antes apagados brillan ahora con un fuego nuevo. El espectador, atrapado por la tensión, se pregunta: ¿cómo usará Julián las pruebas que acaba de descubrir? ¿Será capaz de vencer a un hombre tan poderoso como Martín Delgado? Julián pasó toda la noche sin dormir, sentado en el sofá con los documentos esparcidos sobre la mesa. El informe de ADN brillaba bajo la luz de la lámpara como un cuchillo afilado. Tenía en sus manos la prueba que podía destruir la fachada perfecta de Martín Delgado, pero sabía que usarla sin estrategia sería como lanzarse al fuego sin protección. Clara lo había acompañado hasta la medianoche, ayudándole a organizar la información, pero al final se marchó con una advertencia. Martín es un hombre peligroso. No solo tiene dinero, tiene gente que le cubre la espalda. Si vas a enfrentarlo, hazlo con inteligencia. Aquellas palabras resonaban en la mente de Julián.
No podía limitarse a un ataque frontal. Necesitaba un plan, una trampa que obligara a Martín a caer por su propio peso. Al día siguiente, Julián actuó como si nada hubiera cambiado. Llegó temprano a la oficina, saludó a todos con una calma inusual y se sentó en su puesto como si no llevara en el maletín la dinamita que podía volar la vida de su jefe en 1000 pedazos. Martín lo observó desde su despacho acristalado, con esa sonrisa arrogante que tanto lo enfurecía. Julián bajó la cabeza, fingiendo sumisión, pero en su interior se repetía una y otra vez: pronto, muy pronto, será él quien se incline ante mí. El plan comenzó con pequeños pasos. Julián utilizó su acceso al sistema interno de la empresa para revisar correos archivados. Descubrió que Martín usaba cuentas falsas para comunicarse con contactos externos y realizar transferencias ocultas. Copió todo en una memoria USB y la escondió en un lugar seguro. Luego, con la ayuda de Clara, instaló una aplicación en su teléfono que le permitía grabar conversaciones sin que nadie lo notara. La idea era simple: provocar a Martín, hacerlo hablar y capturar sus propias palabras como prueba definitiva. El primer intento ocurrió en una reunión privada. Julián, con tono sumiso, le dijo: «Señor Delgado, algunos empleados comentan que usted mantiene relaciones poco apropiadas». «¿Relaciones? ¿De qué hablas, Ramírez? ¿Acaso te crees juez de mi vida?» «No, claro que no», respondió Julián, fingiendo nerviosismo. «Solo pensé que tal vez esas ayudas a ciertas familias podían levantar sospechas». Por un instante Martín lo miró con dureza, pero luego sonrió de forma cínica. «Escucha bien, mientras yo tenga el control, nadie se atreverá a cuestionarme. Y si alguien lo hace, ya sabes lo que ocurre». La grabadora captó cada palabra. Esa noche, Julián escuchó la grabación una y otra vez. No era suficiente para hundirlo por completo, pero era un comienzo. Necesitaba más. Necesitaba una confesión directa que lo dejara sin salida. Decidió tenderle una trampa mayor. Unos días después, fingió estar dispuesto a renunciar. Fue al despacho de Martín con un sobre en la mano. «Señor, creo que no sirvo para este lugar. La presión, las humillaciones, no puedo más». Martín lo miró sorprendido, pero enseguida sonrió con desprecio. «¿Por fin lo admites? Siempre supe que no tenías madera». «Antes de irme», dijo Julián, dejando el sobre la mesa, «quiero al menos una explicación. ¿Por qué me destruiste? ¿Por qué mi familia?». Martín arqueó una ceja, desconfiado. «¿Qué insinúas?». «Lo sabes bien. Laura, mis hijos». Por un segundo el rostro de Martín perdió la compostura. Luego se inclinó hacia él, con voz baja pero cargada de veneno. «Tú nunca fuiste más que un estorbo, Ramírez. Ella vino a mí porque yo le ofrecí lo que tú nunca pudiste: poder, dinero y sangre verdadera». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero logró mantener la calma. El teléfono en su bolsillo grababa cada palabra. Martín continuó, confiado en que su poder lo hacía intocable. «Tus hijos son míos, aunque tú los hayas criado. Y si abres la boca, te aseguro que perderás hasta lo poco que te queda». Con esa confesión, la trampa estaba completa. Julián salió del despacho con el corazón desbocado, pero con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control en sus manos. Esa noche, se reunió con Clara en un café oscuro. Le mostró la grabación y los documentos. Ella lo miró con asombro. «¿Con esto puedes hundirlo?». «No todavía», respondió Julián. «Quiero que caiga delante de todos, que su máscara se rompa donde más le duela, en la empresa, frente a sus socios, frente al mundo entero». Clara asentió, comprendiendo la magnitud de su plan. En casa, Julián mantuvo la fachada. Jugó con sus hijos. Cenó en silencio con Laura y se fue a dormir fingiendo cansancio. Pero en la oscuridad de la habitación, con los ojos abiertos, se repetía una y otra vez: «Pronto,
Llegará el día. Y cuando llegue, Martín Delgado sabrá lo que significa perderlo todo. La cámara invisible de esta historia se enfoca en la mirada de Julián, fría, decidida, mientras la pantalla se oscurece lentamente. El espectador, atrapado, solo puede preguntarse: ¿cómo ejecutará Julián su venganza? ¿Qué escenario elegirá para exponer al poderoso Martín Delgado frente a todos? El día que Julián había estado esperando finalmente llegó. La empresa organizó una gran reunión con los socios más importantes y directivos de todas las sucursales. Era una ocasión solemne. Martín Delgado, como director general, presentaría los resultados anuales y los planes de expansión. Todos los ojos estarían puestos en él, y Julián sabía que era el escenario perfecto para arrancarle la máscara. Aquella mañana se vistió con un traje oscuro que llevaba años guardado en el armario. No era nuevo ni elegante, pero en ese momento no le importaba. Lo que importaba era la determinación que ardía en sus ojos. En el maletín llevaba los documentos, las transferencias, el informe de ADN y sobre todo la grabación que capturaba la confesión de Martín. Clara lo esperaba en la entrada del auditorio. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó en voz baja. Más que nunca, respondió Julián. No solo por mí, es por mis hijos. Ellos merecen la verdad. El auditorio estaba lleno. Hombres y mujeres de negocios ocupaban sus asientos, murmurando mientras esperaban el inicio. Martín entró con paso firme, sonriendo con esa seguridad arrogante que siempre lo había caracterizado. Saludó, estrechó manos, repartió miradas de superioridad. «Señoras y señores», dijo al tomar el micrófono, «es un honor presentarles los logros de este año y los planes que llevarán a nuestra empresa a un futuro aún más brillante». El público aplaudió. Julián, sentado al fondo, sentía cómo la rabia lo consumía. Pensó: habla de futuro mientras destruye el mío. La presentación transcurrió entre gráficas y discursos motivadores. Martín parecía tener a todos en el bolsillo, como siempre. Pero al terminar anunció: «Si alguien desea intervenir con algún comentario, este es el momento». Julián se levantó lentamente. El murmullo recorrió la sala. No era habitual que un empleado de bajo rango interrumpiera en una reunión de ese nivel. Martín lo miró con sorpresa, luego con desprecio. «Ramírez», dijo con sorna. «¿Qué podría aportar usted en este escenario?» Julián respiró hondo. «La verdad». Un silencio helado cayó sobre el auditorio. Con pasos firmes, Julián subió al escenario. Sacó de su maletín la memoria USB y la conectó al proyector. En la pantalla gigante aparecieron las transferencias bancarias, grandes sumas enviadas a nombre de Laura Gutiérrez. Los murmullos crecieron. Martín trató de reír. «Esto es un malentendido. Ayudas humanitarias, nada más». Pero Julián no se detuvo. «¿Humanitarias? ¿O para comprar silencio?». Luego mostró las fotos, los documentos, y finalmente sacó la copia del examen de ADN. La pantalla proyectó el resultado: 99,9% de compatibilidad entre Martín Delgado y el hijo mayor de Julián Ramírez. El auditorio estalló en exclamaciones. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros murmuraban incrédulos. Martín se levantó de golpe, sudando. «Esto es falso, manipulado». Entonces Julián sacó su teléfono y con un simple clic hizo sonar la grabación. La voz de Martín retumbó en las bocinas. «Tus hijos son míos, aunque tú los hayas criado. Ella vino a mí porque yo le ofrecí lo que tú nunca pudiste: poder, dinero y sangre verdadera». El impacto fue devastador. Todos escucharon. No había escapatoria. El rostro de Martín se desfiguró. Intentó apagar el proyector, pero varios socios lo detuvieron. Los murmullos se convirtieron en acusaciones, en gritos de indignación. «Nos ha mentido todos estos años. Usó su poder para manipular vidas. Esto es un escándalo». Julián lo observaba, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. No había alegría en su venganza, solo la amarga satisfacción de ver caer la máscara del hombre que le robó todo. De pronto, Laura apareció en el auditorio. Había seguido a Martín, temiendo lo peor. Al ver en la pantalla de examen de ADN y escuchar la grabación,
rompió en llanto. «Basta, Julián, no lo hagas más grande». «¿Más grande?», replicó Julián con voz firme. «Tú callaste durante años mientras él me destruía. Hoy es el día en que la verdad se escucha, quieras o no». Laura cayó de rodillas, incapaz de sostener la mirada de nadie. Martín, desesperado, intentó recuperar el control. «No saben con quién se están metiendo. Yo soy el dueño de esta empresa. Yo tengo el poder». Pero uno de los socios se levantó y respondió con voz dura. «Ya no, Martín. Desde este momento, quedas suspendido de tus funciones. Y créeme, lo que acabamos de escuchar llegará a los tribunales». El auditorio entero aplaudió, no a Julián, sino a la justicia que por fin se abría paso entre tanta oscuridad. La cámara invisible de esta historia se centra en el rostro de Julián. No sonríe, no celebra. Sus ojos reflejan cansancio, pero también paz. Ha expuesto la verdad. Ha derribado al hombre que lo humilló. El espectador, con el corazón acelerado, siente la catarsis y se pregunta: ¿qué ocurrirá ahora con Julián, con Laura, con los niños? ¿Será posible reconstruir la vida después de un derrumbe tan brutal? El eco de los aplausos aún resonaba en el auditorio cuando Martín Delgado fue escoltado hacia la salida. Su rostro, antes tan seguro y altivo, estaba ahora desencajado, sudoroso, derrotado. Había perdido todo: el respeto, el poder y la máscara que lo había protegido durante tantos años. Los socios lo miraban con desprecio, los empleados con alivio, como si por fin se hubieran liberado de un tirano. Julián permanecía en el escenario, con los documentos aún en la mano. No había júbilo en su gesto, solo una mezcla de cansancio y dignidad recuperada. Clara se acercó y le susurró: «Lo lograste». Él asintió, pero no respondió. Sabía que la batalla pública estaba ganada, pero la guerra personal, en el terreno más íntimo, apenas comenzaba. En los días siguientes, la noticia se propagó como fuego en los periódicos y noticieros. Empresario poderoso cae por escándalo de hijos ocultos. Martín Delgado destituido tras revelarse pruebas de ADN. Los titulares repetían la caída de un hombre que parecía intocable. En la empresa, Julián fue visto con otros ojos. Sus compañeros que antes lo miraban con burla o lástima, ahora lo saludaban con respeto. Algunos incluso se disculparon por no haberlo apoyado. Pero Julián no buscaba reconocimiento. Su único anhelo era recuperar la paz que Martín le había robado. En casa, la situación con Laura era mucho más compleja. Después del escándalo, ella apenas podía sostener la mirada de su esposo. Una noche, en la sala iluminada solo por la lámpara del rincón, se sentaron frente a frente. «Lo siento, Julián», dijo Laura con voz quebrada. «Sé que nada de lo que diga puede borrar lo que hice, pero te juro que nunca quise hacerte daño». Julián la observó en silencio. Había amado a esa mujer durante años. Había compartido su vida, sus sueños, sus hijos. El dolor de la traición era demasiado profundo para borrarlo con palabras. «No sé si pueda perdonarte, Laura, pero hay algo que sí sé. Esos niños son míos, aunque no lleven mi sangre. Yo los crié, yo estuve en cada paso de sus vidas. Y nada, ni siquiera Martín Delgado, podrá arrebatarme eso». Laura rompió a llorar. Por primera vez en mucho tiempo, Julián no sintió rabia, sino una calma serena. Los niños, ajenos a la magnitud del escándalo, continuaban llamándolo papá con la misma inocencia de siempre. Y Julián decidió que, pasara lo que pasara, seguiría siendo para ellos ese pilar de amor y guía. La sangre podía mentir, pero el corazón no. Semanas después, Julián recibió una llamada inesperada. Era uno de los socios principales de la empresa. «Ramírez, hemos visto tu integridad y tu valentía. Queremos ofrecerte una nueva posición. No será fácil, pero creemos que tú puedes ayudar a reconstruir la compañía». Por primera vez en años, Julián sintió que su esfuerzo era valorado. Aceptó, no por ambición,
sino porque sabía que ese era el primer paso hacia una nueva vida. El destino de Martín, en cambio, fue muy distinto. Los tribunales lo investigaron por fraude, abuso de poder y manipulación financiera. Sus antiguos aliados le dieron la espalda, y quienes antes lo adulaban, ahora lo despreciaban. Terminó solo, enfrentando las consecuencias de su arrogancia. Una tarde, Julián llevó a sus hijos al parque. Los vio correr, reír, caerse y levantarse. En ese instante comprendió la lección más grande de toda aquella tragedia. La verdadera paternidad no está en la sangre, sino en la entrega, en el amor diario, en los sacrificios silenciosos que solo un padre conoce. Se volvió hacia la cámara invisible de esta historia como si hablara directamente al espectador. Nunca juzgues a alguien por lo que aparenta. Nunca creas que el poder o el dinero dan derecho a pisotear a los demás. La verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz. Y al final, la justicia, aunque tarde, siempre llega. El relato se cierra con la imagen de Julián abrazando a sus hijos mientras el sol se oculta en el horizonte. No es un final perfecto, ni un felices para siempre, pero es un final justo, donde el hombre humillado se levanta, el poderoso cae, y la vida continúa con la esperanza de un mañana mejor.